En este momento voy a explicar el tema correspondiente a nuestro grupo de la materia de Machine Learning. Se trata del Machine Learning aplicado al Big Data y mi grupo está conformado por Juan Pinzón, Marjorie Vargas, Juan Morales, Carol Rojas, Juan Cubides y quien habla, Duan Galvis. Sí, pero primeramente dejando claro y a qué nos referimos con el término de Big Data, pues hace referencia a todas estas cantidades de datos con tal nivel de volumen y complejidad que no pueden ser tratados por software de pronto de más convencionales. Desde sus comienzos, las características del Big Data pues se han definido en torno a las denominadas tres Vs, como podemos verlo, el volumen de los datos, la velocidad con la que estos se reciben, procesan y pues se toman decisiones a partir de ellos y la variedad de fuentes de las que provienen los datos. Actualmente este número de V se ha ido incrementando un poco con nuevos conceptos como lo son la veracidad, que implica pues extraer los datos de alta calidad y también el valor de la importancia de sacar a la luz los datos relevantes para cada uso pues concreto y poder de alguna forma rentabilizarlos. Eh, a diferencia de los sistemas ya convencionales que se usaban como fuentes de datos estructuradas como las bases de datos con un formulario que ya está preparado para ser procesado, pues el Big Data obtiene sus datos de diferentes fuentes, incluyendo tanto datos estructurados como no estructurados. Y pues todos estos datos se procesan, se les da formato y se almacenan, pero en lugar de cargarse en una sola fuente, lo hacen de manera más distribuida. De este modo, los datos de gran tamaño pueden ser divididos y pues de la misma forma distribuidos en varios procesadores. Pues al estar estructurada la búsqueda y el análisis de los datos se hace pues con una mayor velocidad. Y ya para abordar el análisis de los datos, el Big Data utiliza la lógica en bases de algoritmos y puede emplear diferentes ramas de la inteligencia artificial, así como también modelos predictivos y prescriptivos. Aquí en este lado presentaré pues, algunas de las herramientas para la manipulación y manejo de estos grandes volúmenes de datos, como los son MapReduce, Apache Spark, Apache Flink, Apache Kafka y algunos algoritmos aplicados al Big Data como lo son estos algoritmos de minería de datos como el K-means para clustering, la asociación IPCA, algoritmos de procesamiento del lenguaje natural, TFT-IDF, Word2Vec y el BERT. Y algunos algoritmos aplicados eh, al Big Data, pero ya con unas técnicas más utilizadas, como lo son el aprendizaje automático, pues este es la capacidad que tenemos de mejorar el rendimiento en una tarea concreta a través de la experiencia. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, o sea, permite a una máquina o a un sistema informático entrenarse a sí mismo basándose en un conjunto de datos para que así pueda aprender a realizar una tarea de manera un poco más eficiente de cómo estamos, de cómo la hemos pensado. Los sistemas ya de Machine Learning identifican patrones complejos y los procesan para predecir el funcionamiento, o sea, se basan en el funcionamiento o en una experiencia o conocimiento previo que los orienta en sus decisiones. Y pues como este identifica patrones, también descubre, por ejemplo, cuáles son los gustos de un cliente, puede predecir también valores en bolsa, puede predecir también la tasa de una vivienda o detectar cuando recibimos correos si alguno de estos es spam o hasta nos puede llegar a servir para que una máquina aprenda, no sé, a jugar un juego o incluso para guiar autos autónomos. Un nivel de aprendizaje un poco más profundo son los que se emplean en motores de búsqueda como lo son Netflix, también por ejemplo Amazon o incluso el mismo motor de búsqueda de Google. Y pues de ahí solo nos quedaría un paso nada más para llegar a la inteligencia artificial, que este sería ya el siguiente escalón. Y
la capacidad que tienen estos mecanismos y estos algoritmos de analizar datos al ritmo de que se producen, ha convertido este Big Data en un medio imprescindible para los gobiernos y para las empresas y sus beneficios, ya que aplicando, están aplicándose en múltiples sectores. Por ejemplo, se están aplicando para la optimización y para la gestión de tráfico en las ciudades, pues al conocer el comportamiento más habituales de los conductores, también para el marketing en las ventas, al poder predecir de antemano cuáles son los gustos y cuáles son estas necesidades de los consumidores y también cómo van evolucionando todas estas políticas al dar a conocer las preocupaciones de los ciudadanos e intentar predecir también el impacto en la opinión pública de las decisiones políticas o también en la ciencia y la salud, permitiendo ya avances como lo pueden ser modificar cadenas de ADN en cuestión de minutos. La era del Big Data y de la inteligencia artificial no ha hecho más que empezar y lo que está haciendo pues es ofreciéndonos un mundo de posibilidades que aún tenemos por explorar. Bueno, entonces la primera aplicación vendría siendo de recomendación personalizada. Esto podría verse reflejado en la recomendación de películas, que la usan en plataformas como Netflix y otras plataformas parecidas, en la que usan algoritmos de recomendación para sugerir películas o programas de televisión basados en el historial de visualización del usuario y las calificaciones que éste haya dado. También podemos ver la recomendación de productos de comercio electrónico, que estos se aplican en sitios web de comercio electrónico como Amazon, los cuales hacen recomendaciones de productos en función de las compras anteriores y las búsquedas recientes del usuario. Por otro lado, también encontramos lo que vendría siendo la recomendación de música. Estos son aplicados por los servicios de transmisión de música como Spotify, que utilizan algoritmos de Machine Learning para ofrecer listas de reproducción y canciones recomendadas según las preferencias musicales del usuario. Esto todo a partir de un historial que presenta al usuario o las sugerencias que él mismo haya aplicado a la plataforma. Si bien esto podría ser aplicado con el Machine Learning, los métodos más implementados por estas plataformas y en estas aplicaciones vienen siendo los filtros colaborativos, que son algoritmos como el filtrado colaborativo que se basa en memoria y en modelos, los cuales analizan el comportamiento de usuarios similares para hacer recomendaciones. La descomposición del valor singular, que es utilizada en sistemas de recomendación, lo cual reduce la dimensionalidad de los datos y descubre patrones de preferencia. Otro método podría ser el de factorización de matriz, que utiliza algoritmos como FuncSVD y ALS, Alternating Least Squares, los cuales son eficaces para modelar las interacciones entre usuario y elemento en conjunto de datos de recomendación. Y trivialmente se pueden usar las redes neuronales, como las redes neuronales recurrentes RNN y las redes neuronales convolucionales CNN, que se utilizan en sistemas de recomendación muchísimo más avanzados. Bueno, buen día para todos. Mi nombre es Juan Cruz y junto a mi compañera Carlos Rojas vamos a explicar un poco acerca de el Big Data en ciberseguridad. Inicialmente tenemos este tema de la detección de amenazas en tiempo real. ¿Qué nos dice? Eh, Últimamente hemos visto diferentes tipos de inconvenientes em, o, o hackers que han tratado de filtrar o obtener información de diferentes empresas utilizando pequeños componentes como ransomware. Este tema de ransomware lo que nos dice es que hacen pequeños como request a las páginas en donde como que satura los servidores con el fin de inhabilitar su uso. Entonces, aquí es donde entra el tema de la ciberseguridad, diferentes tipos de técnicas utilizadas para, para evitar que esto pueda llegar a suceder en diferentes empresas. Bueno, como decía anteriormente, hay diferentes como tipos de
de usos en los cuales podemos utilizar la ciberseguridad para detectar amenazas. Entre estos encontramos el análisis de comportamiento anómalo, que lo que hace es como detectar, llamemos en ese caso, como decía anteriormente, el ransomware, que hace pequeños pull requests eh, en donde ya se vuelven de manera reiterativa. Entonces, ¿qué hacemos acá? Detectamos que no es normal que la dirección de las IP de la fuente de donde viene esa información es la misma. Entonces, tratamos de filtrar o eliminar como, como esos posibles requests que puedan hacer desde otras de esta misma IP. Machine Learning, diferentes tipos de Machine Learning que nos pueden como que filtrar la información a través de redes neuronales para quitar información o quitar comportamientos o patrones que puedan estar relacionados a usos de las páginas. La correlación de datos, bueno, tenemos que hay mucha información, hablo específicamente de las páginas web. Entonces hay que tener en cuenta lo que decía anteriormente, si la dirección IP del equipo o del servidor o lo que sea es la misma, entonces podemos filtrar esos datos. Integración con fuentes de inteligencia de amenazas, pues va más o menos correlacionado a lo que ya decía anteriormente, de, de ya hay una pequeña relación de cómo se están enviando los datos, de cómo están atacando los servidores y podemos hacer un filtro a estos casos. Bueno, luego tenemos los diferentes tipos de algoritmos. Entre estos encontramos varios. Principalmente son árboles de decisión que nos permiten como que, pues su nombre lo dice, es un árbol, va en forma jerárquica y va filtrando la información como en diferentes grupos. Algo así parecido como es el clustering que nos dice, bueno, hay información, hay pequeños patrones y qué tipo de patrones pueden seguir y cómo podemos agrupar esos en diferentes grupos, digámoslo así. Si hay un tipo de ciberamenaza, si hay un tipo de ransomware, si hay un tipo de otra manera que nos esté pudiendo como vulnerar la información que tenemos, los va a agrupar y dependiendo de estos grupos vamos a actuar de una manera específica. Las redes neuronales también vienen correlacionadas a esos temas de Machine Learning, en donde vamos a tener información que vamos a filtrar, vamos a hacer como una clasificación o un paso a paso por grupos, donde vamos a obtener diferentes características de lo que se nos venga cuando hacemos el tipo de filtro para las amenazas que se puedan estar recibiendo. Y ya podemos pasar al otro tema. Otra de las aplicaciones que podemos ver en la actualidad es la protección de identidad de acceso, en este caso específicamente hablando de reconocimiento facial. El reconocimiento facial, como su nombre lo indica, es utilizar los rasgos únicos de cada rostro para identificar a las personas. Eh, ¿Puedes seguir, por favor? Los usos más frecuentes de este son en estas cuatro categorías. En seguridad es comúnmente utilizado para desbloqueo de teléfonos inteligentes o dispositivos inteligentes, identificación en sistemas de seguridad como aeropuertos y edificios gubernamentales. Por la parte de las redes sociales, existen plataformas como Facebook que utilizan el reconocimiento facial para etiquetar automáticamente a las personas en fotos. Esto se hace mediante entrenamientos de modelo de Machine Learning para reconocer las caras en las imágenes. En vigilancias ya existen tecnologías como cámaras de vigilancia con reconocimiento facial. Estas pueden ayudar a las fuerzas del orden a identificar personas buscadas en tiempo real. Por la parte de la salud, en medicina se está innovando para utilizar esta tecnología para, para la detección de enfermedades genéticas o afecciones médicas. Siguiente, por favor. Ahora podemos ver algunos de los algoritmos más utilizados. En la actualidad, las redes neuronales convolucionales son ampliamente utilizadas en el reconocimiento facial debido a su capacidad para capturar y aprender características específicas en las imágenes faciales. Estas son diseñadas para procesar datos de imágenes y son efectivas para detectar patrones como ojos, narices o bocas.
Otra tecnología también muy aplicada son las redes siamesas. Estas son un tipo especial de red neuronal utilizada para comparar y verificar similitudes entre dos imágenes faciales. Son utilizadas para sistemas de autenticación y verificación de identidad, donde se compara una imagen con una base de datos para verificar si la persona pertenece o no a esta base de datos. El análisis por componentes principales, estas no son redes neuronales, es un método de reducción de dimensionalidad. Para este caso específico, normalmente son utilizadas para reducir la complejidad de las imágenes faciales y pues, son utilizadas para mantener las características más importantes, lo que puede mejorar la eficiencia del reconocimiento facial. Y por último tenemos el KNN. Este es un algoritmo de clasificación. Se utiliza normalmente en etapas de reconocimiento para comparar características faciales con las personas previamente registradas en una base de datos. Y ya, eso es todo. Bueno, para las plataformas digitales de recomendación, algunos ejemplos son Netflix, Spotify, Facebook, Instagram, Platzi, que son plataformas que muestran contenido que es similar a los gustos de las personas o de los usuarios que tienen las plataformas. Para esto, entonces, encontramos un artículo directamente desde Netflix, el cual se llama Minería de grandes flujos de datos de usuarios para obtener resultados personalizados. ¿En qué consiste como el método que utilizan de la minería de datos? Con Machine Learning. Esto es predecir las preferencias de los usuarios. Entonces, se tienen eh, datos personalizados y de acuerdo a esto se hace la recomendación y se utilizan diferentes tipos de datos con el Machine Learning. Para esto debemos saber cómo se utiliza la ciencia de datos o el Big Data para el consumidor. Esto se obtiene con datos originales y con mediciones que tienen datos asociados. Para esto, entonces, tenemos el diagrama de flujo que inicia con una hipótesis. Este algoritmo mira el modelo, el tipo de modelo, e intenta diferentes tipos de modelos y reformula la hipótesis cuando no es acorde a los gustos de la persona o no es similar a los datos que ya se habían encontrado antes de esta persona. Luego, pues el paso a paso es como la hipótesis, luego diseñar la prueba, que es ahí donde miramos los diferentes tipos de modelos, se ejecuta la prueba y luego se analizan los resultados. Para esto se clasifican los datos y se encuentra el mejor número de orden de elementos para cada usuario con el fin de recomendar los títulos. Abajo podemos observar la fórmula en el cual pues U viene en función de U y V. U son los usuarios, V son los elementos, P eso es como la popularidad y R la clasificación. Ya encontramos luego B, que es como el sesgo que tiene y no afecta el orden final. Y pues W1 y W2 son como las constantes de peso que se deben de determinar según cada caso. Aquí podemos observar en la segunda imagen cómo el algoritmo va seleccionando según el score cuáles son la cantidad de veces que ha visto o consumido cada producto y lo va asociando con una categoría. Y así podemos ver cuál es más afín a cada usuario. Listo. Ahora, por otro lado, bueno, las propuestas que hay en el Machine Learning y el Big Data están los semáforos inteligentes y estos parten desde una necesidad muy importante que es, primero, las limitaciones tecnológicas del pasado
que ahora hay demasiados vehículos automotores, motos, carros, o sea, infinidad de cosas que son como muy amplias. El aumento de la población, que pues por ende hay más vehículos de la misma manera, la estructura vial y los sensores que hay pues, en la región. Entonces, ¿podrías dar siguiente, por favor? Ahora bien, hay un diagrama de flujo súper interesante en el cual unas personas dieron cuenta de estos problemas y dijeron, bueno, hay miles de formas de solucionar esto, pero como es tan fluctuante la cantidad de automóviles o de, de tráfico que puede haber. Entonces, pues, primero tienen que hacer como una estructura de sus ideas. Lo primero, pues, iniciar, luego instalar las librerías, tener como el dataset. El dataset ya más tarde lo vamos a ver y entender de dónde sale. Las áreas que se pueden manipular y la división de la información. Entonces, ¿qué es esto? Del 100% del dataset que tienen, el 75% va a ser para entrenamiento y el 25% para testeo. ¿Por qué? Porque pues ese 25% a uno le da la veracidad de que el entrenamiento se hizo de forma correcta, que no es un entrenamiento que solo funcione para el papel, no para la vida real. Después pues se le hace un escalado a los datos. Se generan diferentes como guías o puntos de igualdad para que el programa funcione dentro del testeo o dentro pues ya de la implementación. Hacer el entrenamiento del machine learning y finalmente pues testear de nuevo el modelo y ya se acabó. Le da siguiente por favor. Entonces, para poder hacer esto, primero se necesita pues un dataset. Lo más importante es el dataset. Entonces, pues la imagen superior, damos cuenta pues como que lo principal son los sensores no cableados en la red. Y estos son los que nos van a proveer de la información necesaria para poder hacer las que la, el proceso. Entonces, primero, pues el algoritmo de Machine Learning para nosotros es bastante indiferente en este momento, ¿sí? Y las luces Smart, pues eso se va a controlar después, de acuerdo a cómo nosotros creemos nuestro algoritmo. Entonces, en la imagen inferior, podrías acercarla un poco, por favor. Son tres diferentes líneas. Líneas, entiéndase por calles, carreras o semáforos, ¿sí? Cada uno tiene un método distinto en el cual se hizo como el aprendizaje de máquina y generan diferentes resultados muy parecidos. Ya depende de los métodos que se utilicen para analizar el error, cuáles son mejores, cuáles son peores, pero pues tienden a tener como la misma idea. Esto significaría que pues los modelos pueden estar muy bien aproximados y en segundo lugar que el funcionamiento de esto pues va a mejorar, ¿sí? Entonces vemos que hay una barrera entre las 0 horas, o sea, las 12 a.m. y las 6 de la mañana, que no hay mucho tráfico, y llegan entre el periodo de las 7 8 hasta las 9 de la mañana, que es una auténtica locura la cantidad de flow que hay, de cantidad de autos que hay como en el y aumenta pues obviamente la cantidad de luces verdes dependiendo de, pues, del flow que tienes, ¿sí? Entonces vemos que se puede aproximar bastante bien con diferentes métodos y que cada calle tiene un método diferente de lograrse, ¿sí? Puede que en el primero funcione la linización por error, pero en otro puede ser los procesos estocásticos. Entonces, de ahí viene. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias.